Bueno, muy buenas tardes, chicas, chicos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a la reunión. Es un espacio realmente bastante breve para conversar un poco sobre la práctica profesional y atender las dudas o consultas que ustedes tengan. Ya estamos grabando la sesión, entonces para los compañeros que sé que tienen clase, tal vez tengan que retirarse o los que no han podido entrar. Más adelante la estaremos cargando el video en la página de la escuela para que la puedan repasar. Entonces, para comenzar, me presento. Mi nombre es Cristian Calderón. Yo soy docente de la escuela y ya llevo varios años pues coordinando la cátedra de este curso de práctica profesional. Y también acá me acompaña el profesor Jefferson Abarca, que ahorita está con unos problemas de audio, entonces por ahí nos está saludando por medio del chat. Él es un docente también que va a estar a cargo de este curso. Y la otra profesora que está coordinando o está a cargo también de un grupo de la práctica es la profesora Lorena López, que hoy no ha podido ingresar. Esperemos que nos pueda acompañar más adelante. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla para ir viendo una presentación, ¿verdad? Que nos va a ir aclarando las dudas, esperemos, que tenemos con respecto a la práctica profesional. Vamos a ver. Muy bien. Ya estoy compartiendo pantalla. Cualquier cosa, si alguno no ve la pantalla, me avisa. Ok. Bueno, lo primero es aclarar, ¿verdad?, qué es la práctica profesional. El objetivo de la práctica profesional es aplicar los conocimientos, de que ustedes apliquen los conocimientos que han adquirido, ¿verdad?, a lo largo de la formación en administración pública en situaciones reales, ¿verdad? En situaciones donde ustedes tengan que desarrollar un producto o cumplir con objetivos, desarrollar un proceso, digamos, en una organización, ¿verdad? Entonces, básicamente no es nada, no debería ser nada, digamos, extraño para ustedes, porque es aplicar lo que se viene conociendo, ¿verdad? A nivel académico en la formación, en una parte, pues, práctica, ¿verdad? En una organización. Algunas características de la práctica, bueno, el curso lo matriculan, pues, las personas estudiantes que están en el último semestre, ¿verdad? Del bachillerato, como el caso de ustedes. La práctica se desarrolla en torno a un producto. Eso quiere decir que la práctica va a girar en torno a un proyecto como tal, es decir, va a tener un inicio y un final establecido, ¿verdad? Con un plan de trabajo específico. Entonces, eso es como una de las características principales. Ustedes van a tener un periodo de tiempo No, establecido. chiquita, no. No puse esto. Tal vez, porfa, chicos, por ahorita mantener los micrófonos cerrados. Luego les doy el pase y si alguno tiene como alguna consulta para no interrumpirnos. Entonces, bueno, les comentaba, ¿verdad?, que la práctica gira en torno a un producto, va a tener un inicio y un fin establecido. Se desarrolla durante 12 semanas de trabajo, perdón, duran- durante 11 semanas de trabajo. Y por cada semana, perdón, lo que se estima es que ustedes desarrollen 12 horas de trabajo para un total de 132 horas. En este punto siempre hacemos el hincapié, ¿verdad?, de que la práctica no es como que si no cumplen esa cantidad de horas se quedan o si hacen más, ¿verdad? ¿Hay algún problema? ¿Verdad? Eso no tiene nada que ver. Lo que pedimos es como un estimado, ¿verdad?, de cantidad de horas por semana para que ustedes se ajusten al trabajo que tienen que hacer con la organización, pero pueden haber casos donde ustedes dediquen más tiempo, ¿verdad? Puede ser que se requiera más tiempo y ustedes tengan la disponibilidad o el gusto de poder aportar durante una semana más horas, por ejemplo, de las estipuladas. O puede haber escenarios donde tal vez en 12 horas, digamos, ustedes les rinde el trabajo y no tengan que destinar 12 horas por semana, sino menos, ¿verdad? Eso ya va a depender de la planificación que se haga de la práctica, de la coordinación que se haga con la organización y el producto, obviamente, que ustedes estén trabajando, ¿verdad? En algunos casos puede ser que les demande mucho tiempo porque tienen que tener reuniones o tienen que investigar un poco más. En otros, tal vez no. Entonces, es como el estimado, 12 horas semanales durante 11 semanas. Ahorita vamos a ver las fechas de inicio y de fin, pero como les digo, esto no está escrito en piedra. Puede ser que ustedes dediquen más o dediquen incluso menos horas. Ok, antes de iniciar la práctica, es importante, digamos, que ustedes cuenten con un plan de trabajo. Este plan de trabajo, ¿verdad?
en una primera versión lo trabaja la organización en la que ustedes harían la práctica y la idea es que la organización cuando ya inicie la práctica en las primeras 2 semanas lo revisen con ustedes si tienen que corregir cosas o aclarar cosas, por ejemplo, que ustedes no tienen claro el alcance de un avance del producto o consideran que tal vez no se puede desarrollar un entregable por el tiempo, pero tal vez sí otro, etcétera. Ya ahí sería como la negociación que ustedes hagan en esas 2 semanas de inicio, se ajusta el plan y ya, digamos, se desarrolla una versión final para que ustedes empiecen a trabajar la práctica con base en un plan definido y aprobado por ambas partes. Bueno, en la organización y ustedes, y también obviamente que cuente con un visto bueno de nosotros, los docentes. Y otra característica importante es que va a haber una persona facilitadora, es decir, cada grupo, van a haber 3 grupos, cada grupo va a tener un docente y ese docente pues obviamente va a ser la persona facilitadora de los diferentes estudiantes que van a estar en ese grupo. Que un punto importante que no lo notamos acá, la práctica puede ser que se desarrolle de forma individual, ¿verdad? Va a depender del producto que se vaya a desarrollar y de cómo lo esté pidiendo la organización, o puede ser incluso prácticas que se desarrollen de forma grupal. Hemos tenido experiencias con prácticas de 2 estudiantes, de 3 estudiantes y hasta de 4 estudiantes, dependiendo de la magnitud del producto. Entonces, igualmente, es una persona facilitadora o docente para todo ese grupo de estudiantes, ¿verdad? Que en promedio son como 20 a 25 estudiantes por grupo. Y además de eso, va a haber una persona, bueno, en este caso estamos solicitando 2 personas tutoras, que son las personas representantes de cada organización, que son las que realmente van a estar ahí detrás de ustedes, dándole revisión a los avances de los productos, suministrándole los insumos que ustedes ocupan, pendientes, ¿verdad? De que ustedes estén cumpliendo con las semanas de trabajo, etcétera, ¿verdad? Que ustedes estén llevando el hilo del proceso. Eso, lo que se pide son 2 personas, como les digo, y en el caso de la escuela, pues el docente responsable. Y muy importante la última aclaración, ¿verdad? Que la práctica profesional no es una relación laboral. Es decir, ustedes no van a ser, digamos, empleados de la organización donde van a estar, sino que es un trabajo temporal, ¿verdad? En el que ustedes van a cumplir, como les dije anteriormente, con un producto establecido en un plazo establecido. Si después de eso hay una oportunidad laboral y ustedes los pueden contratar en la organización, ¿verdad? O en la instancia en la que estén trabajando, en la unidad académica, por ejemplo, si fuera a nivel de la universidad, ya es otra cosa, ¿verdad? Sería muy bonito y para los que ocupen pues trabajo o estén buscando trabajo, pues sería lo ideal, pero no necesariamente, ¿verdad? Los representantes de la organización o la organización los va a contratar. Entonces, para que tengan claro que no es una relación laboral, sino que es un trabajo temporal en el marco del curso de la carrera. Y ya habiendo quedado como un poco características de qué es la práctica profesional, también les quiero comentar algunos requisitos iniciales, ¿verdad? Como les dije antes, el curso lo matriculan los estudiantes que están en el 4 año del bachillerato o en el 4 año de la carrera. Y podrá ser matriculado únicamente por personas estudiantes que se encuentren, o perdón, que hayan aprobado los siguientes cursos. ¿Cuáles cursos? El de XP 0472, que es Gestión de Programas y Proyectos Públicos, o el curso equivalente al Plan de Estudios 2010, por si hay alguna persona que tenga este plan, que es el curso XP 210, módulo 10, que es Gestión de Servicios Públicos. Y también un requisito es haber aprobado el curso XP 0476, que es de Liderazgo y Ética, o el que equivale en el Plan 2010, que sería el módulo 10, Gestión de Servicios Públicos. Entonces, para que lo tengan claro, ¿verdad? Si alguno tiene dudas de si realmente ya está cumpliendo o cumpliría requisitos para el próximo semestre, tengan presente que estos son los 2 cursos que se estarían pidiendo como requisito. Ok, después vamos a ver si nada más voy a revisar por acá si de casualidad ya entró la profe Lore porque no sé, parece que no. Ok, cualquier cosa, al final les voy a dar un chance para que hagan consultas, porque yo sé que es mucha información y vamos atendiéndolas como más al final para un poco más de orden. Con esta diapositiva, ¿verdad? Lo que queremos es aclarar un poco lo que son los roles de los 3 diferentes actores que hay en el proceso de práctica profesional. Lo primero, hay un tutor o tutora, que es el representante de la organización.
Esa persona se va a encargar, entre otras cosas, o principalmente, de compartir información, ¿verdad? Que ustedes requieran de la organización, proponer la primera versión del plan de trabajo y, como les decía anteriormente, luego trabajarlo con ustedes para mejorarlo o depurarlo. También se va a encargar de revisar periódicamente el producto que ustedes van a desarrollar, guiar el correcto desarrollo del producto y realizar una evaluación intermedia y final con base en las rúbricas de evaluación que el docente le facilita. Entonces, la persona tutora es la que va a estar, digamos, más cercana a ustedes, ¿verdad? Porque es la persona que sabe qué es lo que necesita la organización, de qué manera lo tienen que trabajar. Entonces, la persona que tiene que estar más cercana a ustedes revisando el trabajo que van haciendo y atendiendo dudas o ampliando información, etcétera, que ustedes vayan necesitando. Después está la persona facilitadora, que es la persona docente, ¿verdad? En este caso somos el profesor Jefferson Abarca, Lorena López y mi persona Cristian Calderón. ¿De qué nos encargamos, verdad? En resumen, bueno, del seguimiento a la ejecución del plan de trabajo. Es decir, cuando ustedes, como les decía anteriormente, ya desarrollan un plan de trabajo final, ¿verdad? Lo depuran. El docente se encarga de que ustedes vayan cumpliendo con las etapas y los entregables que se definieron en el plan de trabajo. Es decir, que ustedes vayan llevando al día, digamos, lo que es la práctica profesional. Y también nos encargamos de evaluar, ¿verdad? Una etapa de formalización, que es una etapa previa, donde evaluamos que ustedes hayan cumplido con el inicio de la práctica, con la elaboración del plan de trabajo, entre otros elementos, y evaluamos una etapa intermedia de avance del plan de trabajo y la presentación final, ¿verdad? El producto final, es decir, que ustedes hayan cumplido con el objetivo. Entonces, para hacer como la diferencia entre la persona facilitadora y la persona tutora, ¿verdad? La persona tutora está más cercana a ustedes en cuanto a revisión de documentos, ¿verdad? Porque es quien conoce la necesidad que tiene la organización y además quien tiene la información más a mano. Y el docente, ¿verdad? Se encarga más del seguimiento al plan de trabajo, es decir, al proceso que ustedes van desarrollando. Esto no quiere decir que nosotros no podamos evacuarles dudas, tal vez, o sugerirles, ¿verdad?, de mejoras, por ejemplo, a los productos, o que ustedes tengan alguna consulta técnica y nos la quieran hacer, nosotros también podríamos intervenir. Sin embargo, sería, o en ese caso, digamos, son sugerencias que se hacen para que la organización valore si el criterio del docente realmente les aplica en este caso dependiendo de la necesidad que tiene la organización. Entonces, para que tengan claro, digamos, como ese rol que tiene cada parte. Y la otra parte muy importante o la más importante son ustedes los estudiantes, ¿verdad? En este caso, la responsabilidad es cumplir con las asignaciones que tiene el curso, que bueno, cuando ya tengamos el programa del curso y entremos en el curso en el mes de agosto, les vamos a detallar qué asignaciones tenemos. Tienen que cargarse de depurar el plan de trabajo con la persona tutora, ejecutar el plan de trabajo, obviamente desarrollar el producto y realizar un ¿No se informe escucha? final y presentación final. Por ahí hay un micrófono abierto, me parece. Entonces vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces esa diapositiva anterior básicamente es el resumen de los roles que tiene cada una de las partes. En esta ya entramos un poco con base en esos roles, ¿verdad? En cuáles son los compromisos que tiene cada parte. Los compromisos de la escuela, en resumen, son realizar una reunión inicial de coordinación general con todas las personas contrapartes, ¿verdad? Para explicar lineamientos y demás detalles de la práctica. Esa reunión es la que tenemos mañana con organizaciones a las cuales se les envía la invitación, ¿verdad? No quiere decir que todas las que se conecten van a ser las organizaciones de la lista final de productos, ¿verdad? Disponibles, sino que son las organizaciones a las cuales se les invita a realizar solicitud de apoyo y se hace una reunión para explicarles básicamente lo que estamos viendo hoy. Después, somos responsables también de valorar y autorizar la viabilidad de los productos, ¿verdad? Dependiendo de la solicitud que nos llega de parte de la organización, valoramos en la cátedra docente la viabilidad. Es decir, valoramos, por ejemplo, si el producto que están pidiendo lo pueden desarrollar ustedes con base en la formación que han recibido, es decir, si es atinente a la formación y también en términos de temporalidad, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud del producto, si consideramos que en el tiempo que dura la práctica realmente se puede desarrollar o no. Otro compromiso es presentar ante la organización los nombres completos de las personas estudiantes que pues han sido asignadas, obviamente con toda la revisión que se haga y otro dato que se requiera.
También brindamos a nivel de la universidad, en este caso, la póliza estudiantil, que ustedes ya conocen. Se revisa y aprueba la primera versión del plan de trabajo que propone la organización, ¿verdad? Esa primera versión a los docentes lo que nos da es una luz de cómo están orientando esa idea de proyecto que tienen y nosotros la revisamos para darles sugerencias de mejora antes de que la vean con el estudiante con el que van a trabajar. Como punto 6, coordinamos una reunión inicial con cada contraparte, ya esto cuando vamos a dar inicio a la práctica, es decir, con las organizaciones que hemos seleccionado. Coordinamos una reunión durante las primeras 2 semanas donde se invita al estudiante o los estudiantes, perdón, que fueron seleccionados para que demos inicio formalmente a la práctica profesional. Ok, perdón, me devolví. Otro compromiso que tenemos desde la escuela es dar seguimiento al cumplimiento del plan de la persona estudiante, el plan de trabajo, ¿verdad? Que tienen ustedes. Mantener una comunicación constante con la persona estudiante durante el proceso de práctica y una comunicación un poco más regular con la persona tutora o personas tutoras de la organización. También somos responsables de realizar una evaluación periódica, ¿verdad? En ese caso hacemos una evaluación al inicio de algunas asignaciones que hacemos, una evaluación intermedia y una evaluación final de la práctica. Y este 11 muy importante para que lo tengan muy claro, también desde la escuela tenemos la potestad de suspender las prácticas profesionales que no estén cumpliendo con los objetivos académicos e institucionales definidos, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros tenemos certeza o evidenciamos que una práctica profesional no se está desarrollando acorde a lo que se había planeado y a lo que se había acordado, ¿verdad? Porque ustedes al inicio del proceso tienen que presentar una carta compromiso donde, ¿verdad?, asumen el compromiso de desarrollar la práctica profesional en la organización asignada. Si estamos constatando que no se está desarrollando, ¿verdad?, conforme a lo que se ha acordado, pues se valora, obviamente, no es como que no tendríamos como el espacio ahí para discutir y demás, pero se valora, se discute y, como le digo, si estamos claros en que no hay un avance o no se está desarrollando como debería, se puede suspender la práctica, ¿verdad? Y también, esto en el caso de que tal vez el trabajo no esté acorde a lo que es, pero también en el caso de que el estudiante o la estudiante se ausente, ¿verdad? Por ejemplo, no se presente a la organización en caso de que tenga que ser presencial o no se comunique con la organización, ¿verdad? Durante un periodo máximo de 2 semanas, sea cual sea el escenario, ¿verdad? Si no hay comunicación, por lo menos que haya una justificación durante esas 2 semanas de estamos trabajando, vamos por acá, no hay que presentar avances, pero estamos trabajando, estamos activos, se evidencia que hay una comunicación activa con la organización y con el docente, ¿verdad? Pero si no hay esa comunicación y presencia durante 2 semanas, se tiene la potestad de suspender prácticas. Esto es algo nuevo que se está estableciendo ahorita porque lastimosamente, ¿verdad? Y les decimos, hemos tenido experiencias previas, más que todo el año anterior, con estudiantes que dice, perdieron durante 3 semanas, no sabíamos nada de ellos, les escribíamos y no nos respondían, la organización no sabía nada de los estudiantes y en 3 semanas aparecen como si nada, ¿verdad? Que no, que habían tenido problemas de comunicación, que ya iban a retomar el trabajo y digamos, nos disculpen, pero ahí es un tema de representación de la universidad primero y representación de la escuela, lo que ustedes hacen. Entonces es un tema de ser responsables con esa imagen que tenemos, ¿verdad? A quién estamos representando y que no es simplemente perdernos y luego aparecer cuando ya, digamos, nos dio como el tiempo para el trabajo, ¿verdad? Entonces, ustedes asumen un compromiso de trabajo semanal durante las 11 semanas que les comentaba al inicio y tiene que haber esa comunicación constante, ¿verdad? No se vale como que se pierdan y aparezcan de la nada. Ok, esos son los compromisos, ¿verdad? O digamos, responsabilidades que tenemos desde la escuela. ¿Cuáles son los compromisos que se tienen desde la parte de la organización? Lo primero es designar al menos 2 personas tutoras, ¿verdad? Que son las personas que van a estar encargadas de realizar el seguimiento constante a ustedes y estar revisando, aprobando o solicitando ajustes, sugerencias, etcétera, en los productos que van trabajando. También son responsables de definir una primera versión del plan de trabajo que revisamos los docentes y después tienen que depurarla con los estudiantes asignados en las primeras 2 semanas de trabajo, que las primeras 2 semanas de trabajo van del 12 de agosto, que es el día que iniciamos lecciones, al 23 de agosto. Después, otra responsabilidad es mantener una comunicación constante, al menos cada 2 semanas o cada 15 días,
con las personas estudiantes. Igual, como les dije en el punto anterior, no se vale que el estudiante se pierda, ¿verdad? Por semanas, pero tampoco se vale que la organización se pierda y los deje a ustedes botados, ¿verdad? Y eso es muy importante porque siempre les pedimos a los estudiantes que nos reporten, que nos vayan avisando, al menos en mi caso, cada 2 semanas por la cantidad de grupos que son, pero al menos que nos vayan reportando si están recibiendo respuesta de la organización, si les están revisando los avances, si les han enviado la información que ustedes necesitan, por ejemplo, si tienen reuniones, si han podido realizar las reuniones, etcétera, ¿verdad? Que haya una comunicación constante, porque si ellos también se pierden, los perjudicados van a ser ustedes, ¿verdad? Porque que es un curso que ustedes tienen que aprobar. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cuáles son como situaciones en las cuales la práctica puede suspenderse, ¿verdad? Con más detalle. En el cuarto punto, la organización también es responsable de mantener una comunicación regular con la persona docente o facilitadora, según sea requerido, reportándonos también a nosotros cualquier irregularidad durante el proceso. Otro compromiso de la organización es tener disponibilidad para tener una reunión inicial con la persona docente y las personas estudiantes, que esto es durante las primeras 2 semanas de trabajo. Proveer a la persona estudiante los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo del plan de trabajo, básicamente, para el desarrollo de la práctica profesional, ya sea, por ejemplo, que y ellos puedan brindarles un espacio físico si ustedes tuvieran que ir a la organización o una computadora, si fuera el caso, ¿verdad? No es tan común, usualmente el estudiante, digamos, trabaja con su equipo, pero puede haber organizaciones, perdón, que sí puedan brindar espacio físico, equipo tecnológico, etcétera. Entonces también son responsables de eso si lo pudieran hacer. Como punto 7, contribuir con el proceso de evaluación periódica de las personas estudiantes, es decir, la organización también tiene parte en la evaluación intermedia y evaluación final. Y como último punto, son responsables de reconocer el derecho moral de autor y coautor, o coautor, perdón, de la persona estudiante en publicaciones, registros organizacionales o menciones especiales. Es decir, si ustedes desarrollan un producto, ¿verdad? Va a ser un producto de la organización, pero lo que se solicita es que se reconozca el derecho de autoría, ¿verdad? Que ustedes aparezcan como los autores en dado caso de esos documentos que ustedes vayan a elaborar. Ok, ¿y cuáles son los compromisos que tiene la persona estudiante? Lo primero, cumplir con las asignaciones del curso, ¿verdad? Y aprobarlo con una nota mínima de 7, como cualquier otro curso de la carrera. Realizar actividades de la práctica bajo el seguimiento, ¿verdad? De la escuela, en este caso del docente y de la organización a cargo. Demostrar en todo momento y con claridad suficiente que sus acciones se realizan en estricto y permanente apego a las normas y principios jurídicos, morales y sociales. Ejecutar actividades encomendadas en el plazo convenido en el plan de trabajo. En caso contrario, previamente coordinar un ajuste con la persona facilitadora de la escuela y las personas tutoras. Otro compromiso es guardar la más absoluta reserva de los asuntos privados de la organización, donde va a realizar la práctica, así como la debida discreción en lo relacionado con labores que desempeñe. Cumplir con las normas organizacionales de conducta ética, de respeto y de seguridad en el trato de información y confidencialidad. Cumplir estrictamente con las condiciones, perdón, con las disposiciones establecidas en los reglamentos y manuales, así como otros instructivos dispuestos a mantener el orden en la organización. Y abstenerse de ejecutar cualquier tarea en la que tenga interés directo o indirecto, así como cualquier persona de su familia o con quien tenga algún grado de afinidad. Otros compromisos, rechazar cualquier beneficio patrimonial que le sea ofrecido. ¿Esto por qué? Porque la práctica, como les dije anteriormente, no establece una relación laboral, ¿verdad? Se desarrolla mediante la modalidad de servicio no remunerado, a excepción de que la organización pueda y esté en la capacidad de reconocerles, por ejemplo, viáticos o algún tema de alimentación o etcétera, ¿verdad? Ya eso sería meramente con la organización, ¿verdad? Una negociación que se haga si ellos pudieran y si ustedes realmente lo necesitan. Pero no, en primera instancia, no hay ningún pago de por medio. Como décimo punto, perdón, el compromiso de ustedes es utilizar, en caso necesario, equipo, materiales y mobiliario asignado por parte de la organización, únicamente en este caso, ¿verdad? Si se les asigna, para realizar acciones relacionadas con la práctica y siempre que la organización disponga de pólizas para cubrir posibles imprevistos. Que eso también es para protegerlos a ustedes de que si pasa algo con el equipo, haya una póliza ahí que los cubra.
Como 11.º punto, respetar los códigos de vestimenta definidos por la organización, respetar disposiciones vigentes en la organización relacionadas con el hostigamiento sexual y otros compromisos que se definan en coordinación previa con la persona facilitadora, es decir, el docente, y las personas tutoras previo al inicio de la práctica. Entonces, esos son como los 13 puntos que nosotros desde la escuela pedimos que se comprometa el estudiante, pero puede ser que la organización tenga reglamentos o disposiciones específicas, ¿verdad? De comportamiento, etcétera, que ustedes pues van a tener que revisar cuando ya se haga la asignación. Ok, entonces, con toda esa información que les he venido comentando, que yo sé que es bastante, ¿verdad? ¿Cómo podemos visualizar lo que no es una práctica profesional? ¿Verdad? Porque a veces nos llegan solicitudes de organizaciones que quieren como un asistente administrativo que les ayude ahí a grapar documentos o a sellar cosas o a atender llamadas y realmente eso no es una práctica. Ustedes ya son casi profesionales de la carrera, algunos ya incluso con otras carreras, que ya son profesionales en otras carreras y obviamente la formación que han recibido no es para eso, ¿verdad? Son trabajos menores. Entonces, la práctica por parte del estudiante no quiere decir que sea atender llamadas meramente, archivar documentos o únicamente sistematizar información. Por ejemplo, que los lleven como asistentes a un taller y los pongan a sistematizar información. Eso no es la práctica profesional. Tampoco apoyar a la organización una vez finalizada la práctica. Es decir, ustedes, como les dije anteriormente, culminan el proyecto, ¿verdad? O el producto en un tiempo establecido y listo, ¿verdad? Finaliza la práctica, finaliza el curso. Si la organización a ustedes les dice que hay oportunidad de que se queden trabajando o les piden apoyo para continuar, ya sea con mejorar el producto o otro producto, ya eso va a depender de ustedes, digamos, que ustedes lo negocien con ellos, si es un tema laboral, de pago, etcétera, pero la práctica no implica que ustedes se queden apoyando a ellos por tiempo indefinido, ¿verdad? Es un tiempo muy establecido, muy específico. Y el otro tema, la práctica tampoco quiere decir cualquier otra, perdón, acción que no se relacione con alcanzar el producto definido inicialmente. O sea, cualquier otra cosa que les pidan que no vaya en la línea de lo que se definió en el plan de trabajo, ustedes están en el derecho de hacerlo saber, ¿verdad? Y evidenciar que no es lo que se estableció inicialmente. De parte nuestra, en el caso de la universidad, en el caso de la escuela, la práctica no implica que tengamos que agendar reuniones recurrentes con la organización, ¿verdad? Nosotros tratamos de mantener una comunicación recurrente con ellos para identificar, digamos, algún problema, perdón, a tiempo o simplemente para ir llevándole el hilo, pero no quiere decir que nos tengamos que reunir con ellos todas las semanas, ¿verdad? Porque no nos daría el tiempo. Otro tema es que tampoco realizamos el producto lo realizan ustedes, los estudiantes, y tampoco revisamos semanalmente el producto. Como les dije anteriormente, cuando vimos los roles, quien se encarga de hacer una revisión, ojalá semanal, ¿verdad?, del producto, es la organización. Nosotros podemos revisar eventualmente y hacer sugerencias, pero siempre son sugerencias que van a tener que revisar ustedes con la organización para ver si ellos están de acuerdo con lo que se está proponiendo. Y de parte de la organización, ¿verdad? La práctica no quiere decir que van a contar con un asistente o un secretario. Tampoco quiere decir que van a desatender el seguimiento de la persona estudiante. Es decir, ellos asumen el compromiso de darles seguimiento a ustedes y estar pendiente de lo que ustedes vayan requiriendo. Y tampoco se vale que la organización delegue a una segunda persona la responsabilidad del seguimiento. Nosotros pedimos que la organización designe dos personas, pero no quiere decir que la segunda persona va a ser la responsable del seguimiento. Si ellos designan dos, pedimos siempre que sea una titular, la responsable principal, y una persona que sea de apoyo, ¿verdad? Para cuando esa persona tal vez no esté, se pueda dar el seguimiento. Entonces, eso es lo que básicamente resume lo que no es una práctica profesional. Entonces, esta imagen, ¿verdad? Nos sintetiza un poco, ¿verdad? Lo que viene siendo el objetivo de la práctica, que es desarrollar un producto o un proyecto en un tiempo establecido. El producto, entonces, ¿verdad? Es responsabilidad de la persona estudiante que lo desarrolla con supervisión de la organización y el seguimiento de la persona facilitadora o docente del curso. En resumen, aquí vienen unas declaraciones importantes, ¿verdad? Que van resumiendo esto que vamos hablando.
En resumen, la práctica es un espacio en el que la persona estudiante pone en práctica todos los conocimientos y habilidades para colaborar en el desarrollo de un proyecto organizacional según la dirección de la organización contraparte. Es decir, la persona facilitadora de la escuela no es la responsable del resultado del proyecto de la práctica, puesto que el mismo es desarrollado según instrucciones y supervisión de la persona contraparte. Siempre aclaramos esto y más que todo a la organización porque hemos tenido lamentablemente casos, ¿verdad?, donde algunas contrapartes de la organización, como decimos nosotros, se achantan, ¿verdad? Y dejan que el docente sea el que vaya liderando, que vaya revisando, que vaya depurando y al final dicen que no están de acuerdo con el producto o quieren cambios que durante el proceso no los vieron, ¿verdad? Entonces, no se vale eso porque el docente, digamos, no es el que conoce realmente lo que ellos están necesitando. Entonces, por eso se hace hincapié en que el seguimiento lo hace la organización. Una aclaración importante, aquí son 5 aclaraciones importantes. La primera, en caso de que el producto o productos, ¿verdad?, que ustedes vayan a trabajar tengan que ajustarse, cambiarse o complementarse una vez que hayan iniciado la práctica profesional, se deberá tener una reunión de coordinación entre la persona docente, las personas tutoras y las personas estudiantes, con el fin de que las personas tutoras expliquen el alcance, características e implicaciones que tendría el nuevo producto o nuevos productos, ¿verdad? Esto es también previendo que la organización vaya cambiando a su antojo, digamos, durante el proceso lo que van requiriendo, ¿verdad? Desde el inicio, por eso se pide un plan de trabajo, desde el inicio tiene que quedar claro qué es lo que ellos necesitan, cómo lo necesitan y qué es lo que ustedes tienen que trabajar. Entonces, si durante el proceso, porque puede ser que pase algo, ¿verdad? No quiere decir que no haya cambios. Si durante el proceso se identifica que se ocupa algún cambio o algún ajuste, ok, nos reunimos, vemos qué es lo que la organización está requiriendo y se ajusta, que todas las partes tengamos claro lo que se va a trabajar ahora. De igual manera, estos productos nuevos, ¿verdad? Como les digo, en esa reunión tienen que quedar aprobados por el docente, ¿verdad? No es nada más que la organización lo cambia y les avisa a ustedes y listo, ¿no? Nosotros también tenemos que estar enterados de qué es lo que se está pidiendo como cambio. Otra aclaración importante, en casos en los que no sea posible finalizar la práctica en el tiempo definido, es decir, que ustedes durante las 11 semanas de trabajo no fue suficiente, el producto fue un poco más grande de lo que se tenía presupuestado, digamos, o medido, no fue posible terminarlo. Entonces, la persona facilitadora, las personas tutoras y las personas estudiantes nos reunimos otra vez para definir el alcance que tendrá el producto. Es decir, para decir, ok, llegamos hasta este punto, por tiempo no nos va a dar chance de desarrollar esta etapa o este entregable, etcétera, por X o Y razón que sucedió. Entonces, definimos dónde se va a finalizar la práctica, ¿verdad? Que ustedes tengan claro, ok, con este entregable finalizamos o desarrollen este otro y ahí finalizamos. Entonces, se hace un cierre, digamos, ordenado del proceso de práctica. Pero también ustedes, ¿verdad? Como estudiantes, en ese caso, tendrían que preparar un informe en el que se detalle las razones por las cuales se tuvo que, digamos, hacer un corte de la práctica profesional y no se finalizó el objetivo o cumplió el objetivo, digamos, que estaba previamente definido. Ese informe nos lo remiten a los docentes, ¿verdad? Eso en el caso que pase, esperemos que no pasen esas situaciones. Una tercera aclaración es que en casos en que la práctica profesional finalice, esta vez es antes del tiempo establecido, ¿verdad? Es decir, en el caso de que la práctica ustedes la desarrollen más rápido de lo que estaba establecido, que son las 11 semanas, no quiere decir como que ya terminan y listo. Bueno, la idea es que haya un plan de trabajo por eso, ¿verdad? Para que haya un periodo de tiempo claro. Si pasa, ¿verdad? Que se termine antes de ese tiempo, igual nos reunimos las partes y dependiendo del tiempo que todavía queda, digamos, disponible, se valora si la organización requiere apoyo con otro producto un poco más pequeño o algo que ustedes puedan apoyarle en el tiempo que queda, o si ya no hay más necesidad de la organización y de parte de la escuela tampoco, entonces ustedes finalizan la práctica. Pero siempre se hace ese espacio, ¿verdad?, de reunión para poder ver si hay tiempo para desarrollar algo más o si el tiempo que quedó ya es muy justo, entonces ya damos por finalizado el proceso. Una cuarta aclaración, ¿verdad? En casos en los que la organización contraparte incumpla las obligaciones, ¿verdad?, que tiene la organización o detenga sin previo aviso o autorización la práctica,
La escuela tomará la decisión de dar prioridad a otras organizaciones en los siguientes 2 periodos. Esto es una especie de sanción que ya hemos tenido con organizaciones que lamentablemente ya casi finalizando y simplemente deciden que el avance no les ha gustado, entonces finalizan el proceso, ¿verdad? De forma casi que unidireccional, ellos lo finalizan. Entonces, en ese caso, buscamos una alternativa, ¿verdad? En este caso, con los estudiantes, vemos el avance que se ha hecho hasta ese punto y vemos si la práctica se puede complementar con algún trabajo extra, por ejemplo, o si dependiendo del tiempo que hay disponible, tal vez el estudiante o la estudiante afectada pueda integrarse a otra práctica profesional. Eso ya se vería, digamos, en ese escenario y en esa reunión que se tenga. Pero en el caso de la organización que haga eso, ¿verdad? Se le suspende al menos con 2 periodos en el que no se les invita a participar en el proceso de práctica profesional. Y una quinta aclaración, en los casos en los que la persona estudiante se ausente, que esto es lo que les comentaba al inicio, se ausente de su práctica profesional o no se comunique con las personas tutoras durante el periodo máximo de 2 semanas, esto se considerará como un abandono de la práctica profesional y las personas estudiantes serán sancionadas con la reprobación del curso. En estos casos, la persona facilitadora deberá comunicar a la organización, pero en este caso el docente comunica a la organización que la práctica ha sido suspendida y se valorará con la dirección de la escuela la posibilidad de que algunas personas estudiantes, ¿verdad? Diferentes, colaboren con la finalización del trabajo que se inició, ¿verdad? En el caso de que, esperemos que no, alguno de ustedes o alguna de ustedes de ahí se pierda de la práctica, simplemente no se comunique en 2 semanas o no asista, se finaliza, reprueban el curso y dependiendo del tiempo en el que estemos disponible, que tengamos disponible, se valora si otros estudiantes pueden finalizar el trabajo. Si no, pues se hace la reunión correspondiente con la organización y se ofrecen las disculpas del caso, ahora que, como les digo, esperemos que no pase porque ya nos pasó el año pasado y es la verdad que muy triste y muy vergonzoso tener que decirle a la organización, Dino, el estudiante abandonó por 3 semanas, no se comunicó, cuando apareció está perdido en el avance. Vamos a finalizar el proceso acá porque ya no hay tiempo para, lo que queda de tiempo ya no da para desarrollar lo que habíamos establecido. Entonces, esperemos, como les digo, que esos escenarios no se presenten este año porque es muy lamentable. Y bueno, eso, ¿verdad? A nivel de lo que son aclaraciones importantes para que ustedes los vayan teniendo o las vayan teniendo presentes. Lo otro es la parte de la evaluación. Sabemos que la práctica profesional, en el caso de la Escuela de Administración Pública y en el caso de la carrera Administración Pública, es un curso obligatorio, ¿verdad? Que es el XP de los 481 como curso, como cualquier otro curso que ustedes lleven en la carrera, tiene que evaluarse, ¿verdad? Entonces, en este caso, la evaluación se divide en dos. Un 60% lo evalúa la organización, aplicando una evaluación de avance parcial o intermedia y evaluando el final de la práctica. Y el 40% lo evalúa el docente, ¿verdad? Hay una evaluación que tiene que ver con la formalización de la práctica, que son algunas asignaciones que a ustedes les dejamos. Evaluamos también el plan de trabajo, evaluamos a nivel intermedio y evaluamos el informe final que ustedes presentan. Todo esto, ¿verdad? Todo lo que son las evaluaciones, nosotros montamos rúbricas que compartimos con la organización y en el caso de los informes también les facilitamos a ustedes no machotes, sino estructura mínima, es decir, qué pedimos que vaya como mínimo en esos informes, ¿verdad? Porque eso siempre nos lo preguntan, entonces para que ustedes sepan, igualmente el plan de trabajo nosotros pedimos estructura mínima de cómo debería montarse ese plan de trabajo para que ustedes sepan, digamos, qué elementos debe llevar. Ok, y esta otra vez es como ya vamos cerrando y es como la parte más, tal vez que ha generado más dudas y genera más dudas al inicio, ¿verdad? Que ustedes me han estado escribiendo por correo o algunos me han llamado. ¿Cómo digamos, se asigna a la organización, ¿verdad? Hay dos formas. Lo primero son organizaciones que, como les dije antes, se invitó de parte de la escuela, por la base de datos que tenemos durante estos 4 años que ya hemos tenido de práctica, y organizaciones que durante el año nos van contactando, nos dicen, cuando haya práctica, por favor nos avisan, etcétera. Entonces, esa base de datos que la vamos llenando, la usamos para en este periodo invitarles, ¿verdad? Y ellos llenan un formulario
donde, bueno, ahí vamos pidiendo diferentes elementos, ¿verdad? De qué es lo que están pidiendo, cuál es el objetivo, qué es lo que esperan alcanzar, cuántos estudiantes consideran que ocupan, cuál es la modalidad que va a tener la práctica, si consideran que es presencial, si consideran que es virtual o si consideran que es bimodal y qué tanto bimodal, es decir, si es 50% virtual, presencial o si es un 80% virtual. Toda esa información la pedimos en ese formulario para que ellos nos detallen bien qué es lo que están pidiendo y nosotros como docentes, perdón, podamos evaluar qué sí y qué no, ¿verdad? Cuáles organizaciones sí, cuáles productos sí, cuáles no. Y está la otra forma, que es que el estudiante o la persona estudiante postula a una organización, ¿verdad? Que ustedes vieron la publicación que hicimos por redes sociales de la escuela, es un formulario diferente que lo llena el estudiante o lo llena la organización, dependiendo de lo que ustedes negocien con ellos, pero es diferente porque ese ya es un formulario específico para organizaciones que han contactado a un estudiante, ¿verdad? Es decir, que ya han hablado con algún estudiante y les han dicho, queremos que usted venga acá, ustedes vengan acá. Entonces, igual, lo llenan, básicamente pedimos la misma información, lo llenan y cuando tengamos el periodo de revisión, igual los docentes revisamos para ver si realmente esas postulaciones se pueden aceptar o no. Entonces, son los dos mecanismos que hay, ¿verdad? Ok, en el caso de que sea la organización la que llenó el formulario, ¿verdad? Nosotros revisamos las solicitudes, hacemos una lista preliminar, luego hacemos una lista final. Esa lista final de organizaciones la publicamos en la página de la escuela, las compartimos por redes para que ustedes, bueno, compartimos esa lista y compartimos un formulario. Es un formulario de preferencias para que ustedes en ese formulario indiquen 5 opciones de toda esa lista de organizaciones que a ustedes les gustaría donde a ustedes les gustaría tener o desarrollar la práctica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, que puede ser que una opción la escojan 20 estudiantes, entonces, y tal vez solo hay cupo para dos. Tenemos que hacer un descarte, tenemos que ir separando estudiantes que van para esa organización o van para otra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso, la única forma que tenemos, que yo sé que a muchos no les agrada, pero la única forma que tenemos es con el promedio ponderado, ¿verdad? Con la nota que ustedes tienen, que es el criterio que se usa para, por ejemplo, matrícula, ¿verdad? Ese criterio lo usamos nosotros para poder decir si un estudiante va a una organización o no, pero les damos el chance de que ustedes marquen 5 opciones, ¿verdad? De las que más les gusta, para por lo menos hacer como ese descarte un poco más sencillo. Entonces, con esa lista que publicamos, ustedes completan ese formulario de preferencias, nosotros revisamos las preferencias, hacemos la distribución por grupos y le informamos a ustedes en qué grupo tienen que matricular, si en el grupo 1 o en el grupo 2 o en el grupo 3 porque, ¿verdad? Cada docente va a estar coordinando con una cantidad de organizaciones establecida. Entonces, ustedes tienen que saber en qué grupo van a estar porque van a estar con el docente que va a estar en esa organización o que va a estar coordinando con esa organización. Y como cuarto punto, perdón, es el cuarto punto, comunicamos el grupo en el que deben matricular. Yo creo que hay un enredo. Vamos a ver, el estudiante matricula el curso en un grupo asignado. Sí, sí, sí. En el punto 3 ustedes matriculan con base en el grupo que les comunicamos y en el cuarto punto nosotros comunicamos a la organización cuáles fueron los estudiantes que fueron asignados. ¿Por qué lo dejamos como último punto? Porque ocupamos que ustedes consoliden la matrícula, ¿verdad? Que quede claro que ustedes realmente matricularon el curso para poder decirle a la organización, sí, vamos a trabajar con Juan y María, ¿verdad? Y no que, por ejemplo, comuniquemos eso y ustedes no matriculen el curso y quedamos, ¿verdad? Sin darles el apoyo a esa organización. Y el otro escenario, que es cuando, por ejemplo, ustedes postulan una organización, ¿verdad? En este caso, ustedes contactan a la organización. Yo sé que algunos ya han contactado organizaciones. eh, el estudiante o la organización completa el formulario, que es el de postulación de una organización para la práctica profesional 2024. Nosotros en la escuela revisamos la solicitud, damos respuesta, ¿verdad? Igualmente decimos, bueno, se aprueba esta solicitud. Usted, Juan, va a matricular o debe matricular en el grupo 3, por ejemplo. Y ustedes matriculan el curso, ¿verdad? Como cualquier otro curso en e-matrícula. Esos son como los escenarios, ¿verdad? Entonces, creo que hay un comentario, vamos a ver, antes de pasar como a esta parte, que son como bueno, un comentario del profesor Jefferson que indica eh, el tema de las sugerencias, es que no lo vi hasta ahorita.
ahorita tal vez lo repasamos. Pero bueno, esos son los dos escenarios que yo sé que algunos tenían duda, ¿verdad? De cómo es que realmente se asigna la organización. Después ya tenemos o vamos entrando un poco en lo que son los próximos pasos, ¿verdad? ¿Cuál es el calendario, digamos, de las principales etapas que vienen ahora? Lo primero es que el formulario para recibir solicitudes de organizaciones y postulaciones, ¿verdad? Ya recordemos que son dos formularios, van a estar abiertos hasta el 16 de junio, domingo 16 de junio, que eso es más o menos en 3 semanas todavía, un poquito menos, por ahí anda. Nosotros revisamos las postulaciones y solicitudes, ¿verdad? Del, del 17 al 28 de junio, ¿verdad? Tenemos un periodo ahí en el que hacemos las revisiones, porque son pues bastante las que siempre nos llegan. Después desarrollamos una etapa de aclaraciones o profundización sobre las solicitudes y postulaciones. Esto es una etapa en la que nosotros hacemos una lista preliminar, ¿verdad? Y nos empezamos a reunir con organizaciones con las que tenemos un poco más de duda o con las que queremos ampliar un poco la información de lo que están pidiendo. Lo que pedimos siempre, lo que queremos siempre los docentes es tener la mayor claridad, ¿verdad?, de la información y de lo que la organización quiere para poder comunicarles a ustedes qué es lo que ellos están requiriendo. Entonces hay un periodo de esas aclaraciones, de reuniones, etcétera, para mejorar, digamos, los productos que están pidiendo. Y en el cuarto punto, ya con esa depuración, publicamos la lista final de organizaciones, que está estimado para el 15 de julio, que sería la lista que ustedes van a utilizar para poder enviar las preferencias, ¿verdad? De las 5 organizaciones que ustedes les gustaría, ¿verdad? Obviamente va a ser solamente una. En el paso 5 hacemos una solicitud del plan de trabajo, igual el 15 de julio, una vez que definimos la lista final, de una vez contactamos a las organizaciones y les pedimos el plan de trabajo en primera versión para que ellos vayan teniendo desde ese punto claro la planificación que debe haber. Ay, perdón. Y como sexto paso, publicamos el formulario para que ustedes indiquen las preferencias, igual el 15 de julio. Este formulario estará habilitado hasta el 21 de julio, es decir, va a estar habilitado una semana para que ustedes lo llenen y les comunicamos el grupo en el que deben matricular el 25 de julio. ¿Por qué el 25 de julio? Porque la matrícula, según el calendario de la U, arranca el 26. La matrícula está establecida para el 26, 30, 31 de julio y 1 de agosto. Entonces, obviamente, para que ustedes sepan en cuál grupo matricular, les comunicamos antes. Las lecciones arrancan el 12 de agosto y en esas 2 semanas de inicio, del 12 al 23 de agosto, tenemos reuniones iniciales para dar inicio pues, formalmente a la práctica con ustedes y con las organizaciones en las que están trabajando o van a trabajar. Y también son 2 semanas para que ustedes revisen el plan de trabajo que montó la organización y lo mejoren o lo depuren si fuera el caso, ¿verdad? Si es necesario. Y esas 2 semanas son como de trabajo, digamos, administrativo o de formalización. Ya la práctica como tal, las 11 semanas, estarían arrancando el 26 de agosto. Entonces, para que ustedes tengan como claro las fechas, estas son las fechas que estamos manejando a este momento. Obviamente, si hubiera alguna variación, lo vamos a estar comunicando, pero son las fechas que están establecidas y también valorando el calendario de la universidad. Entonces, arrancaríamos, digamos, con el trabajo el 26 de agosto. Ok, ¿cuáles son algunas preguntas frecuentes? ¿Verdad? Resumiendo un poco lo que hemos visto. ¿En qué tipo de organizaciones pueden hacer la práctica? La práctica se puede hacer en organizaciones de lo público o que gestionen lo público. Por lo tanto, pueden ser organizaciones del sector público como ministerios, organizaciones descentralizadas, ¿verdad? Como municipalidades, por ejemplo, si es descentralización territorial, o autónomas, por ejemplo, organizaciones financieras, públicas y también en organizaciones de la economía social, por ejemplo, cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, asadas, fundaciones, ONGs, por ejemplo. Es decir, organizaciones que tienen un fin público, ¿verdad? No es, ahorita lo estamos trabajando en este momento con organizaciones, digamos, empresa privada meramente que genere o tenga un valor privado, sino organización que gestione lo público. Em, para las personas que están trabajando, ¿pueden hacer la práctica profesional donde trabajan? No. Y eso es importante, no solo las personas que están trabajando, sino también las personas que
hacen horas, por ejemplo, horas asistente, horas estudiante en una unidad académica de la U. Ustedes pueden hacer la práctica, no lo dije antes, perdón, pueden hacer la práctica en una unidad académica de la U también, por ejemplo, en una escuela o en un centro de formación, o etcétera, centro de investigación, pero no pueden hacerlo si hacen horas asistente, horas estudiante en ese centro, ¿verdad? Porque sería como su espacio de trabajo. Una tercera pregunta es si la práctica profesional implica una relación laboral. Ya les aclaré antes que no, ¿verdad? Es una relación de trabajo temporal como parte de un curso, una relación práctica, pero enmarcada en un ambiente académico. ¿Se puede recibir apoyo económico para gastos de traslado, alimentación y otros? Sí, digamos, no es algo obligatorio que se les pide a la organización, pero digamos, si ellos están en la capacidad de hacerlo, o tienen la facilidad para hacerlo y ustedes lo requieren, por ejemplo, que tengan que trasladarse y ellos quieran cubrirles el traslado o les den alimentación en la organización, o etcétera, sí, sí se puede hacer, obviamente nada más eh, que se establezca desde el inicio, que quede como clara esa contribución que va a haber. ¿Cuál es el criterio para la asignación de las personas estudiantes a las organizaciones seleccionadas? Bueno, como les comentaba antes, en este caso, con base en las 5 opciones que ustedes marcan como preferencias y si se repiten, ¿verdad? Las organizaciones que ustedes están marcando, el criterio que tenemos es la nota ponderada, el promedio ponderado para que ustedes lo tengan, digamos, presente. ¿Cuál es la modalidad en la que se va a realizar la práctica? La modalidad va a depender de lo que requiere la organización. Si ellos requieren que sea presencial, virtual o bimodal. Este detalle, ¿verdad? De presencial, virtual o bimodal va a indicárseles a ustedes cuando se publique la lista de organizaciones para que ustedes tengan claro, ok, esta es lo que está pidiendo, qué es lo que está pidiendo que sea presencial, entonces para que ustedes se midan, ¿verdad? Y si ustedes consideran que sí les favorece más que sea presencial o les queda más cerca, etcétera, la marcan como una preferencia, por ejemplo. Puede ser virtual o puede ser bimodal, ¿verdad? Y ahí les pedimos a ellos que marquen también o que indiquen la cantidad de virtualidad que ocupan. Y una última pregunta, si la práctica se puede hacer en grupo, sí, eso va a depender de la organización, ¿verdad? Si requiere uno o más estudiantes para el producto que se está planteando. Entonces sí, puede ser en parejas, puede ser en tríos, en cuartetos, etcétera, dependiendo de la magnitud o puede ser individual. Y eso sería, chicos, lo que nosotros queríamos comentarles. Yo sé que es como mucha información, traté de irla explicando, digamos, como con calma, pero si ustedes ahora sí, si tuvieran preguntas, alguna observación, alguna duda, este sería el momento. Entonces, si gustan, levantan la mano y les damos el espacio. Ok, no veo manos levantadas. Espero que sea porque quedó claro, entonces. Ah, bueno, ahí tenemos a Jesús. Adelante. Hola, buenas tardes, profe. Buenas Em, tardes. bueno, yo le había escrito a usted por correo ya un par de veces, ¿verdad? Ajá, Eh, sí, bueno, ahora con esa parte, con esa última parte de las preguntas, ahí me contesta algunas de las dudas. Em, bueno, la pregunta ahorita que tengo es que yo soy funcionario de la Escuela de Medicina, entonces no sé si mi relación laboral se toma como que es con la Escuela de Medicina o con la Universidad de Costa Rica, entonces no podría hacerlo en otra unidad, otra escuela o así. ok. Ajá. Buenísimo, buena pregunta, sí. No, digamos, su unidad laboral, por así decirlo, sería la escuela de medicina, ¿verdad? Sería la unidad, pero usted podría eventualmente hacerlo en otra escuela a nivel de la U, ¿verdad? Si fuera el caso, o en un centro de investigación, etcétera, ¿verdad? Eh, no habría problema en ese caso. Perfecto. ¿Ustedes, dentro de las opciones que ofrece la escuela, tienen contempladas algunas unidades de la U? Es que, digamos, la lista que nosotros publicamos, no la publicamos, digamos, nosotros, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Como decir, en esta organización pueden hacerla, sino que es la lista de la gente que nos pidió apoyo, ¿verdad? O sea, la gente de la organización que nos dijo, ocupamos apoyo. Entonces, nosotros en la base de datos mandamos el correo de invitación a todo mundo, ¿verdad? La organización que tenemos en base de datos y a nivel de la U también se envía, pero si no nos llegan solicitudes de unidades académicas de la U, no podemos decir
que pueden hacer la práctica ahí porque no sabemos, ¿verdad? Eso va a depender de qué nos llega y qué no. Entendido. Muchas gracias. Ujú. Con mucho gusto. Ahorita vemos las consultas en el chat. Hay otra mano levantada de Sioni Calvo. Adelante, Sioni. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era que si yo propongo una organización y ustedes la aceptan, ¿tendría prioridad a la hora de matricular, digamos, esa institución? O si otras personas se interesan y se Ujú. deja el cupo, no tendría prioridad aunque yo le haya propuesto. Ok, sí, muy buena pregunta. No, digamos, la lista que se publica para opciones es solamente de la gente que nos contactó, pero el formulario de perdón, el formulario de postulaciones que hacen ustedes, eso no se publica, ¿verdad? Porque, como dice usted, es en ese caso la gente que la está postulando. Lo que pasa es que, digamos, lo que ustedes postulen no quiere decir que se les va a aceptar como tal, ¿verdad? Nosotros revisamos y si se considera que sí es apto para la práctica, se les comunica directamente a los estudiantes que lo postularon. Y eso no se publica a otros estudiantes, de manera que, digamos, no les podrían quitar, por así decirlo, la opción que están planteando. Ok, y sí daría tiempo como de concursar por las que ustedes propongan, en caso de que no lo acepten. Sí, exactamente. Digamos, en caso de que no se acepten, entonces ustedes tendrán que recurrir a a la lista que tendríamos disponible. Ok, gracias. Con gusto. Voy a compartirles antes de ver las preguntas en el chat, que se me olvidó. Voy a compartirles para que ustedes también se guíen un poco en la página de la escuela. En la página de la escuela, toda esa información está ahí. Lo que pasa es que está como un poco escondida. Ustedes vienen aquí a la página principal de la escuela. Aquí puse app.com. Vienen a la sección de estudiantes, aquí en el menú de arriba. Y en estudiantes buscan la opción de práctica profesional. Aquí en práctica profesional, ustedes van a encontrar la información de qué es la práctica, cuál es el objetivo, las características generales que vimos ahorita en la presentación. Van a encontrar el formulario para que la organización haga la solicitud de apoyo, ¿verdad? Y el formulario para que ustedes postulen una organización, que es ese caso que preguntaba ahorita la compañera. También hay una sección de preguntas frecuentes, que son preguntas que acabamos de ver, entre otras. Hay un brochure de la carrera y van a estar cargadas esta presentación y la presentación que vamos a ver mañana con organizaciones. Estas que están aquí dicen 2024, pero no son las de este año, hay que actualizarlas. Entonces, seguramente a partir de mañana ya en esta página van a poder encontrar esta presentación y el enlace a la grabación de esta reunión para que le digan también a sus compañeros. Y al final viene el calendario que vimos ahorita en la presentación de fechas importantes para que ustedes tengan claro como las principales fechas, digamos, que tienen que tener presentes. Igual viene el contacto del correo de la escuela y mi correo, que siempre les pido que me copien, ¿verdad? Si van a mandar un correo, que me copien a mí también con alguna duda o consulta. Entonces también es importante, digamos, que sepan que en la página de la escuela está toda esa información para que también le digan a a sus compañeros. Em, y volviendo a la presentación, ahora sí voy a un toquecito aquí a ver los comentarios. Vamos a ver. Bueno, ya Jefferson estuvo respondiendo por ahí. La pregunta de Dayana que decía que si se pueden pasar de 12 horas semanales, sí, digamos, puede ser que ustedes trabajen más de 12 horas semanales, dependiendo de la dedicación que tengan que darle al trabajo, al proyecto. O puede ser que incluso no requieran 12 horas semanales, puede ser que en una semana solo trabajaron 10 horas, ¿verdad? Eso no quiere decir que esté mal, ¿verdad? O que ustedes no lo estén haciendo mal, sino que tal vez una semana fue más ágil, ¿verdad? Que otra. Y la pregunta de Wilmer ya la respondió Jefferson. La pregunta era, buenas tardes, para las personas que no recibimos la información para esta reunión, ¿hay que realizar algún procedimiento para ser incluidos en futuras comunicaciones? Y Jefferson respondió, en una convocatoria abierta, solo debe cumplir los requisitos de cursos aprobados. Sí, hubo un correo de un compañero de ustedes que me preguntaba que no recibió, me hacía la observación de que no recibió el correo que se había enviado masivo, ¿verdad? Porque también se envió esa información de la reunión, el enlace de Zoom y demás, mediante un correo masivo. Puede ser que la base de datos que tiene la escuela de estudiantes no esté actualizada o algún error en el envío del correo, ¿verdad? Porque son muchos correos y tal vez no le llega a todos, ¿verdad? Ya es un tema como técnico del correo, pero eh, básicamente esta reunión no era obligatoria, nada más para aclarar dudas, para informarles
y todo va a quedar cargado en la página para que los que no pudieron estar, digamos, lo puedan revisar. Y básicamente son las preguntas que tenemos. No sé si hay alguien más que tenía alguna consulta o duda. Get one of those universal remotes at Radio Shack. They're really cheap. Can't get it. Howard? Yo creo que no. Entonces, bueno, si no hay más observaciones o más consultas, aquí les dejamos también los contactos de los tres docentes. Em, ya cuando les comuniquemos en qué grupo van a matricular, ahí les comunicamos cuál docente, perdón, va a estar a cargo. Ah, bueno, ahí está la profe Lorena. Adelante, Lore. Hola, gracias y me disculpo por la hora porque estamos en una actividad de SEU. Bueno, solamente recordarles que más bien quienes no pudieron o no recibieron el comunicado y saben de otros compañeros que no lo recibieron, sí es muy importante que pasen la voz. Nosotros le habíamos pedido a la Asociación de Estudiantes que también pasaran la voz porque o sea, vamos a tener una cantidad de solicitudes de parte de las organizaciones y es importante que ustedes elijan las diferentes alternativas que tienen y que por favor a la hora de elegir se aseguren de elegir aquellas donde ustedes tienen capacidad de responder a las necesidades de la organización, qué sé yo, que si la organización pide que sea 100% presencial, que ustedes tengan esa capacidad, ¿verdad?, de responder en esos términos para que sea más fácil a la hora de ubicación de ustedes. Lo otro que nos hemos encontrado es que algunas instituciones públicas, sobre todo, hay que hacer un trámite ante recursos humanos para que ustedes puedan ingresar y demás. Entonces, entre más antes tengamos la información de cuál organización ustedes quieren y nosotros podamos asignarles a las mismas y empezar el trámite, más antes ustedes inician la práctica y no se atrasa, como podría pasar. Ujú. Ya, Buenísimo, ¿no? Lore, sí. Ujú. Ah, perdón. No, solamente. Ok, sí, eso último que decía la profe es muy importante porque, digamos, más que todo, en el caso de que ustedes postulen una organización, ¿verdad? Que nos ha llegado el caso de que la postulan, de que valoramos y todo está bien, les decimos sí, listo, trabajen con esa. Y resulta que ya como 2 semanas después de que arrancó la práctica nos dicen, es que ocupamos una carta, se nos olvidó decirles. Entonces eso atrasa el proceso un montón, porque a veces son cartas que tiene que firmar el ministro, la ministra o la autoridad, etcétera. En el caso de el formulario para recibir solicitudes de la organización, ¿verdad? No postulaciones, sino solicitudes, nosotros en el formulario ya les vamos a pedir, les estamos pidiendo a ellos que nos indiquen si van a ocupar algo, pero alguna carta para, de una vez, si les decimos que sí, visto bueno, irlo gestionando con tiempo, ¿verdad? Antes de que llegue el mes de agosto. Entonces les pedimos a ustedes de que si van a postular organizaciones, que vayan mapeando eso, que les vayan preguntando si ocupan alguna carta, etcétera, y nos lo indiquen con tiempo para que luego no haya atrasos. Ok. No hay más manitas, yo creo, levantadas. Más consultas en el chat no veo. Entonces, sí, pues creo que estaríamos finalizando. Como les digo, la grabación se les va a pasar, se le va a pasar, perdón, al compañero de TI de la escuela para que la pueda cargar ahí en la página. Yo espero que de aquí a mañana y cualquier cosa igual nos pueden contactar a los correos que tenemos aquí presentes en la pantalla. Y agradecerles, de verdad. Ojalá que igual ustedes lleguen la voz ahí entre sus compañeros. Yo sé que algunos no pudieron estar por clases y demás, pero que por favor les digan dónde, en qué página contactan, pueden, perdón, acceder a la información y los correos nuestros, ¿verdad? Muchas gracias, Exacto. chicos, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias.